Bien, les reitero los buenos días. Bienvenidos a todos a su última conferencia de bioquímica. Ya la próxima semana les informo que el miércoles van a tener su examen final, donde en el examen final vamos a evaluar este último tema que estamos viendo de las biomoléculas. En la clase anterior nosotros habíamos comenzado el estudio de las biomoléculas y habíamos visto algunas características generales de estas moléculas tan importantes para el correcto funcionamiento y desarrollo de la vida. Les voy a compartir pantalla para en este sentido poder ir viendo algunos elementos importantes acerca de las biomoléculas. Es importante que prestemos atención, que estemos atentos a las dudas, pues es necesario poder comprender todo lo referido a las biomoléculas. Bien, les recuerdo que habíamos visto en la clase anterior que las biomoléculas también se les suele llamar en la literatura científica como macromoléculas o moléculas de la vida, y que tenemos que tener presente que la formación o la obtención de estas moléculas de la vida se basan en la combinación de los átomos fundamentales para la vida que vimos en la clase introductoria la semana anterior, donde el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno se van a combinar para dar lugar a estas biomoléculas. Y en menores casos también se combinan el azufre y el fósforo. Recordarle que estas cuatro biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Con relación a los carbohidratos, habíamos visto ya algunos elementos de esencia. Bueno, son biomoléculas que su composición química está dada por carbono, hidrógeno y oxígeno, que su fórmula condensada está en una proporción 1:2, como 2:1, debido a que en la fórmula condensada pues se encuentran las cantidades de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Importante conocer que los carbohidratos más pequeños son llamados azúcares o glúcidos y como propiedad química son solubles en agua. Dan energía sencilla, por tanto habíamos hablado de que son la primera barrera de energía que nuestro organismo consume. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza, o sea que la podemos encontrar en materia animal, en materia vegetal, en materia de microorganismos, y por tanto, al estudiar los carbohidratos podemos decir que son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Y bueno, tienen un aporte de 4 calorías por gramo consumido de algún nutriente que presente carbohidratos. Estas son las características generales de los carbohidratos. Como ejemplos de carbohidratos tenemos el almidón y el glucógeno, que son carbohidratos que precisamente funcionan en el organismo como reservantes de energía, o sea, ellos sirven para almacenar la energía que brindan los enlaces de los carbohidratos. Como importancia industrial, por si se lo estuviera preguntando en el examen, bueno, además de servir como nutrientes, de ellos se obtiene el algodón, el rayón y el lino, esto como parte de la importancia industrial. La celulosa, bueno, de la celulosa se obtiene la madera y el papel, y es importante que reconozcamos desde este momento que cuando observemos el sufijo sacárido, o sea, la terminación sacárido, este hace alusión al vocablo azúcar. Y algo muy importante con relación a la clasificación de los carbohidratos, que este es uno de los objetivos del examen, es que los carbohidratos se clasifican de dos maneras: por el número de carbono que presenta en la molécula y por las unidades de azúcares que presenta algún carbohidrato. Vamos a analizar rápidamente
estas clasificaciones? Bueno, los biológicamente más importantes son la triosa, la tetrosa, la pentosa y la hexosa. O sea, aquí en la clasificación por el número de carbonos contenido en la molécula, si tiene 3 átomos de carbono, es una triosa, si tiene 4 se denomina tetrosa, si tiene 5 se denomina pentosa y si tiene 6 hexosa. O sea, por la cantidad de número de carbono, los prefijos de mono a deca. Pero los más importantes son tri, tetro, pento y hexo con relación a 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque son los biológicamente más utilizados. Van a ver ustedes ahorita en los ejemplos que son carbohidratos que tienen una importante función en el metabolismo del organismo humano. Con relación a la clasificación por unidades de azúcares que ¿Me forman puedes repetir el de las 6, por favor? 6 átomos de carbono, hexosa. ¿Listo? Gracias. Con relación a la clasificación por unidades de azúcares, bueno, si el carbohidrato nos dicen que tiene una unidad de azúcar, se clasifica como monosacárido. Si tiene 2 unidades de azúcares, disacárido u oligosacárido. Es la misma clasificación, puedo mencionar los dos términos o con uno de ellos que mencione es correcto. Y a partir de 2 unidades de azúcares, o sea, N cantidades de unidades de azúcares, son denominados polisacáridos. Ahí tienen 2 ejemplos ustedes. El monosacárido, por ejemplo, podemos citar a la glucosa y de polisacárido a la celulosa. Esto es importante saber separar la clasificación por átomos de carbono o por cantidad de átomos de carbono y la clasificación por unidades de azúcares. Es importante también conocer que los carbohidratos tienen una estructura abierta y una estructura cerrada. En el caso de los seres humanos, que es lo que nos compete, porque esta es una bioquímica netamente humana por la especialidad que ustedes están estudiando, debemos conocer que los seres humanos consumimos los glúcidos en forma cerrada, o sea, la cadena cíclica del carbohidrato, y lo asimilamos en forma abierta. O sea que aquí ocurre un proceso de degradación para poder descomponer esa molécula que está cerrada y que nuestras células las asimilen en forma abierta. ¿A qué punto? Al punto de la glucosa, que saben que es el carbohidrato por excelencia, que entra a jugar un papel muy importante en las diferentes rutas metabólicas. Tal es así que la mayoría de los procesos metabólicos comienzan en el citoplasma de la célula con la ruta glucólisis, y precisamente la glucólisis es la degradación de la molécula de glucosa. Otro dato importante, y además para su cultura general, ustedes deben saber que hay azúcares o glúcidos que no tienen características edulcorantes, que no son dulces. Ejemplo de esto, tenemos a la fucosa y al ácido ciálico. Estos 2 carbohidratos que precisamente son hexosas, o sea, por la cantidad de átomos de carbono que tiene su molécula, tiene 6 átomos de carbono, por tanto, por el número de átomos de carbono se clasifica como hexosa. Y por la cantidad de unidades de azúcar se clasifican como monosacáridos. Es importante que ustedes conozcan que estos carbohidratos que no presentan propiedades edulcorantes, o sea, que no son dulces, no tienen función energética, sino que tienen función de mensajeros y decodificadores de mensajes. Son las llamadas antenas de la membrana celular, donde ellos son capaces de decodificar un mensaje del medio externo a la célula y llevar esa información al interior de la célula. ¿Qué mensajes pueden decodificar? ¿Qué mensajes pueden exhibir? Bueno, pueden señalar el tiempo que tiene un glóbulo rojo, como dice la presentación, la vejez de un glóbulo rojo, células del tejido conjuntivo o sanguíneo, el lugar para que una bacteria se ancle, o sea, están tan especializados que las bacterias se identifican rápidamente con estos tipos de carbohidratos en la membrana citoplasmática y le indican a la bacteria que ese espacio de la membrana
está listo para que se ancle y pueda utilizar del metabolismo de la célula para las funciones bacterianas. Y además, con relación al examen clínico de glucoproteína, puede también indicar estos tipos de carbohidratos no dulces, el grupo sanguíneo. Ahí tenemos esos dos ejemplos que son los más estudiados. Repito, fucosa, ácido siálico, son exosas por la clasificación del número de átomos de carbono y son monosacáridos por la clasificación de cantidades de unidades de azúcares. Copien los dos ejemplos de carbohidratos no dulces y además qué funciones pueden tener. Reitero, ellos no tienen función energética, tienen función de receptores de membrana o de codificadores de mensaje. Espero un minuto para continuar. Tengan en cuenta también los ejemplos que pueden señalar la vejez de un glóbulo rojo, el lugar para que ancle una bacteria o indicar el grupo sanguíneo por el examen clínico glucoproteína. Continuamos. Vamos a ir analizando cada uno de los grupos de azúcares o glúcidos por las unidades de azúcares. Los monosacáridos, que ya habíamos dicho que son azúcares constituidos por una unidad de azúcar. Ahí de ejemplo tenemos para poder citar, para poder ejemplificar, la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. La glucosa, como ya conocemos, y hemos mencionado en otras ocasiones, y además seguro lo han visto en otras asignaturas, se encuentran en la sangre, es azúcar en sangre. Y además se encuentra presente en el líquido extracelular. La fructuosa es el tipo de monosacárido que obtenemos de los frutos. La ribosa es el tipo de azúcar que se encuentra en el ARN por sus siglas, pero sabemos que se llama ácido ribonucleico. La desoxirribosa es el tipo de azúcar presente en el ADN por sus siglas, pero su nombre es ácido desoxirribonucleico. Y la galactosa en la leche. Ahí estamos viendo la imagen de las moléculas de estos 5 carbohidratos monosacáridos, o sea, glucosa, galactosa, fructuosa, desoxirribosa y ribosa, por la cantidad de números de azúcares o de unidades de azúcares, se clasifican en monosacáridos. Pero, por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructuosa son monosacáridos. En este caso, eh, la glucosa y la galactosa, por la cantidad de átomos de carbono, se clasifican como exosas. Sin embargo, la fructosa, vamos a contar, también tiene 6 átomos de carbono, 5 en el anillo y 1 como radical libre. Entonces también es una exosa. Desoxirribosa y ribosa son monosacáridos pentosa, o sea que su composición estructural de la molécula está constituida por 5 átomos de carbono. Entonces ahí tienen que es nuevamente un monosacárido, es un azúcar formado por una sola unidad. Tenemos 5 ejemplos, desde la glucosa hasta la desoxirribosa. Sabemos que glucosa, galactosa y fructuosa son exosas, o sea, monosacáridos de 6 átomos de carbono, y la desoxirribosa y ribosa son monosacáridos pentosa, o sea, azúcares de 5 átomos de carbono. Continuamos. Con relación a los disacáridos, que ya lo dice su propio nombre, recuerden, el sufijo sacárido, como les mencioné anteriormente, significa azúcares, prefijo di, 2, o sea, 2 unidades de azúcares. Ahí tenemos la lactosa, la sacarosa y la maltosa. En este sentido, es importante comprender, en primer lugar,
que estos disacáridos se forman por un tipo de reacción química que se denomina condensación, y deben saber que el producto de la condensación de unidades de azúcares da lugar a una molécula de agua. Observen en la condensación, por ejemplo, de la lactosa, se obtiene una unidad de agua, una molécula de agua. En la condensación de la sacarosa se obtiene también una molécula de agua. Y en la maltosa, miren, en el medio también de la condensación, la molécula de agua. Es importante que sepan cómo ocurre esta condensación, es la fusión de los enlaces por puente de hidrógeno, en el caso de la lactosa, entre dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa. La sacarosa, una de glucosa y una de fructosa, y la maltosa, que es el único tipo de disacárido que nosotros producimos en nuestro organismo, se obtiene como resultado del almidón, donde se condensan dos moléculas de glucosa. ¿Dudas hasta aquí? Continuamos. Los polisacáridos son los carbohidratos, recuerden, que tienen N cantidades de unidades de azúcares a partir de 3 unidades, y como característica fundamental, bueno, ustedes deben de saber que están constituidos por largas cadenas de monosacáridos y que se utilizan, o sea, su función es la reserva de energía. Ellos funcionan en el organismo para la reserva de energía. Los más comunes en los seres vivos son la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. De acá, ¿qué son los importantes para la bioquímica humana? Bueno, el almidón y el glucógeno, que son los que se utilizan en nuestro organismo. ¿Por qué no la celulosa? Porque nosotros no tenemos enzimas digestivas para degradar la celulosa. Y bueno, la quitina se encuentra solamente en las estructuras córneas, o sea, en la cubierta de algunos insectos y moluscos. Ahora, para un poco que conozcan la celulosa, que ya les había dicho que nosotros no presentamos enzimas digestivas para degradarla en el interior y que pueda ser utilizada como molécula energética en la célula. Bueno, esto es importante que lo sepamos por algún verdadero y falso. No tiene el ser humano las condiciones metabólicas para degradar a la celulosa o para descomponerla, pero sí la podemos encontrar en las paredes celulares de todas las plantas, brindando las funciones de sostén y estructura, además de protección a las raíces, los tallos y las cortezas de las plantas. El almidón, este sí lo digerimos y es importante su estudio, lo podemos encontrar sobre todo en los tubérculos, en algunas semillas, y deben de saber que son cadenas de glucosas unidas linealmente, y bueno, que están almacenadas en las plantas y que nosotros, al comernos los productos vegetales, pues obtenemos el almidón con el objetivo de que sirva de reserva energética. Recordemos que los carbohidratos son el combustible del organismo por excelencia. Aquí hay un detalle, recordar que son cadenas de glucosas unidas linealmente, porque ahora vamos a ver que el glucógeno son cadenas de glucosas, pero ramificadas. Entonces, esa es una de las diferencias entre el glucógeno y el algodón. También sirve como reserva energética del organismo, y el glucógeno lo vamos a obtener precisamente de la fibra animal, o sea, es un polisacárido que lo obtenemos al consumir dieta animal, y es muy soluble en agua y por tanto fácil de degradar por nuestro sistema digestivo y que llegue a la célula como moléculas de glucosa para que puedan ser utilizados en los diferentes tipos de metabolismo que ocurren a nivel celular. Como dato, para que lo tengan, no tan importante, la quitina ya les había dicho que se encuentra en las cubiertas córneas de algunos insectos y por supuesto brinda un soporte, un sostén al exoesqueleto, o sea, al esqueleto externo
de los artrópodos y de algunos hongos. Vamos entonces al segundo grupo de biomoléculas, que son los lípidos. Acá vamos a comenzar con la misma dinámica. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor porción átomos de oxígeno. Son insolubles en agua y solubles en benceno y cloroformo. Esto es importante que lo tengamos como primera propiedad de los lípidos. Uno, su composición, están formados por carbono, hidrógeno y en menor porción oxígeno. Y debemos saber que como propiedades químicas físicas, los lípidos son insolubles en agua y solubles en benceno y cloroformo. Los lípidos dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento. Fíjense que los carbohidratos ofrecen 4 calorías por gramo, mientras que los lípidos van a ofrecer 9 calorías por gramo y son formadores estructurales de las membranas. Los lípidos son sintetizados en nuestro organismo y pasan a formar parte de la bicapa lipídica que constituye la membrana citoplasmática. Ellos ofrecen un poco forma, rigidez y sostén a la estructura celular y además controlan la entrada y salida del agua de la célula, ya que están constituidos por fosfolípidos, donde la cabeza del fosfolípido es hidrofóbica y sus patas son anfipáticas, o sea, por las patas del fosfolípidos puede transportarse el agua y por la cabeza no se transporta el agua. Forman barreras de protección y aislamiento, por eso la grasa, vamos a llamarle así, los lípidos en el organismo, pues producen la sensación térmica de calor, de aislamiento, del frío, y además pues protegen, por ejemplo, a nuestra piel, que recordemos que es el órgano más grande que tenemos en nuestro organismo. Recubren las fibras nerviosas, la mielina, para la transmisión del impulso eléctrico. Estos son dos importancias relevantes de los lípidos. Primera importancia, que forman barreras de protección y aislamiento, y la segunda, que recubren a la mielina para la transmisión del impulso nervioso o el impulso eléctrico. Los lípidos tienen una clasificación un poco más amplia, pero vamos a dividirla en dos grupos que son los más importantes, los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Dentro de los saponificables tenemos a las ceras, los trigliceroles, los ésteres de glicerol y los ésteres de esfingosina. Los no saponificables, los esteroides y los terpenos. Todos estos lípidos los vamos a encontrar a nivel celular formando de una manera u otra una barrera de protección en la membrana citoplasmática. Ahí tienen ustedes ejemplos de cada uno de las subclasificaciones para saponificables y no saponificables, y debemos de saber como estudiantes de bioquímica que los vamos a encontrar a nivel celular formando barreras de protección y aislamiento. Los lípidos saponificables son los lípidos que forman jabones cuando reaccionan con sustancias alcalinas como el hidróxido de potasio y el hidróxido de sodio. ¿Quiénes se incluyen dentro de los lípidos saponificables? Por si les pido mencionar, las ceras, los triglicéridos, los ésteres de glicerol, como son los fosfolípidos, y los plasmalógenos, que forman parte integral de la membrana citoplasmática, las ceramidas o ésteres de esfingosina. Y ahí tenemos entonces a los lípidos que juegan un papel muy importante a nivel de corteza cerebral y de médula espinal, que recordemos que son los centros moduladores del sistema nervioso central. Las ceras son los compuestos más simples, son los lípidos completamente insolubles en agua, funcionan como impermeabilizantes y tienen una consistencia firme. Ahí tienen su composición, están formados por un ácido graso de una cadena extremadamente larga con un alcohol también de cadena larga. Son producidas por las glándulas sebáceas en nosotros los mamíferos y bueno, protegen en este caso la piel y el pelo o el cabello. Las ceras se encuentran en las superficies de las plantas, o sea, en una capa llamada cutina, y precisamente también sirve de protección. Vamos a pasar las ceras porque solo es como dato informativo. Los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. ¿Quiénes son
Los saturados, y aquí estamos analizando cada una de las clasificaciones que aparecieron en el mapa, son los que carecen de doble enlace, se encuentran en las grasas de origen animal y a temperatura ambiente son sólidos como la manteca, la mantequilla y el tocino. Ojo con esta definición de saturado y no saturado porque lo pudiera estar preguntando en algún verdadero y falso y a partir de ello mencionar algún ejemplo. Los insaturados son los que poseen doble y triple enlace, se encuentran en las grasas de origen vegetal y a temperatura ambiente son líquidos como el aceite de oliva, de canola, de maíz, de soya, de girasol y la margarina. La diferencia entre los saturados es que presentan siempre simple enlace y los insaturados presentan doble o triples enlaces. Los saturados los encontramos en el origen animal y los insaturados en origen vegetal. ¿Me Los puedes repetir eso? fosfolípidos, Perdón. ¿Me puedes repetir eso? De los insaturados, ok, como... las diferencias de los ácidos grasos saturados con los insaturados está dado. En primer lugar, los saturados siempre van a tener simple enlace, mientras que los insaturados van a presentar dobles o triples enlaces. Los saturados los encuentro en origen animal y los insaturados en origen vegetal. Gracias. Los fosfolípidos, a estos préstenle mucha atención porque me gusta mucho el estudio de los fosfolípidos a mí. Bueno, resultan de una molécula de glicerol con dos moléculas de ácido graso y un grupo fosfato. Esa es su composición, glicerol más ácido graso más un grupo fosfato. Son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que sean moléculas anfipáticas? Que tienen dos porciones polares o tienen dos polos. Un polo es hidrófilo y el otro polo es hidrófobo. Por donde está el polo hidrófilo puede transportarse el agua. Por donde está el polo hidrófobo no se transporta agua. ¿Quién es el polo hidrófilo? Bueno, las patas, así tal cual lo están escuchando, está en la literatura, las patas son el polo hidrófilo, o sea que por esta parte se transporta el agua. Y por la parte no polar, que es la cabeza, es la zona hidrófoba de la molécula, no se transporta el agua. ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, en la estructura bicapa o de mosaico fluido de la membrana celular. Ahí tienen la imagen de un fosfolípido, fíjense, la cabeza es polar e hidrófoba y la cola o las patas son hidrofílicas, o sea, por acá se puede transportar el agua porque es una zona no polar. Ahí tienen lo que son los esteroides, sus características, lo que es el colesterol, sus características, y bueno, comienza el estudio de las proteínas. Ahí tienen la caracterización de las proteínas. Fíjense que ya se incorporan, además del carbono, hidrógeno y oxígeno, también el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Aquí el átomo de nitrógeno e hidrógeno juegan un papel muy importante porque constituyen el grupo amino, que es el grupo funcional que tipifica a las proteínas. Son específicas para cada especie, o sea, cada grupo de organismos de la misma especie tiene sus proteínas específicas y también son componentes estructurales de las membranas celulares con los fosfolípidos, que aquí es donde se forman las proteínas y los lípidos integrales de la membrana citoplasmática. Ahí tienen el grupo funcional amino, como les mencionaba, por la fusión del nitrógeno con el hidrógeno. Esto es lo que representa a las proteínas, además de la presencia del grupo carboxilo, y es importante que reconozcan que el enlace que une a estas, vamos a llamarle micromoléculas para formar la macromolécula, que es la proteína, es el enlace covalente. Ahí tienen la función de cada proteína, depende de la secuencia, o sea, del orden de los aminoácidos. Ya saben que en la naturaleza existen 20 aminoácidos que forman parte del código genético y en la combinación, o sea, el orden que van, en que van presentándose estos aminoácidos,
pues se forman los diferentes grupos de proteínas. Al igual que los carbohidratos proporcionan 4 calorías por gramo, pero son las últimas moléculas que utilizamos para este objetivo, ya que las necesitamos para realizar otras importantes funciones como son la función estructural, la función de transporte y otras funciones que van a estar viendo ustedes. Ahí tienen las 6 funciones que presentan las proteínas. Por favor, estudiar para que sepan los ejemplos y en qué consiste cada función. Ahí les analizo en la presentación cada una de las funciones. Por ejemplo, cuando vemos la función estructural, vamos a ver las 4 estructuras que pueden tener las proteínas y formar desde la estructura primaria hasta la estructura cuaternaria. Y una propiedad muy importante de las proteínas que vamos a estar analizando en el examen es qué ocurre en la propiedad de desnaturalización de las proteínas. Ahí, pues hay que saber explicar que la proteína puede cambiar su forma. Por ejemplo, cuando uno agrega ácido a la leche, dices se corta, ¿no? Cuando realmente lo que ocurrió fue que se desnaturalizó la proteína, no vuelve la proteína a su estructura inicial y por tanto tampoco a la función original que tenía. ¿Qué factores intervienen en la desnaturalización de las proteínas? Bueno, la temperatura y el cambio de pH, o sea, un cambio brusco de un medio ácido a un medio neutro, de un neutro a un básico o de un básico a un ácido, hace que las proteínas se desnaturalicen y es importante reconocer que estos procesos son irreversibles, o sea, que las proteínas no vuelven a recuperar ni su estructura ni su función. Ahí tienen un tipo de proteína específica que son las enzimas, vamos a llamarle proteínas especiales, y estas tienen como función el acelerar las velocidades de las reacciones bioquímicas, o sea, funcionan como catalizadores. Y ya ustedes conocen que los catalizadores tienen la función de aumentar o de acelerar las velocidades de las reacciones bioquímicas o metabólicas. Tienen las características de las enzimas para que se las estudien de manera independiente. La estructura de las enzimas, cómo están estructuradas, cómo se forma el complejo enzima-sustrato y qué importancia tiene este complejo con el mecanismo llave-cerradura. Volvemos a retomar cuáles son los factores que afectan y alteran la estructura de las enzimas, como son un grupo especial de proteínas. También pues la desnaturalización es la propiedad que manifiesta. Ya sabemos que la desnaturalización es un proceso que ocurre donde a partir de un factor externo, como pueden ser temperatura, pH, presencia de sales, venenos, pues estas pueden cambiar su estructura y por ende su función, y además son procesos irreversibles. La inhibición de las proteínas, vamos a ver que existen dos tipos de inhibición. Existe la inhibición competitiva o reversible, o sea que puede regresar a su estructura y a su función, por ejemplo, cuando utilizamos drogas o fármacos para combatir infecciones bacterianas, pues esta proceso de inhibición o de desnaturalización se inhibe momentáneamente porque puede retomar la proteína, la enzima, su estructura y su función. La no competitiva, esta sí es, no vuelve a su estructura, es irreversible porque es a partir del envenenamiento donde la enzima pierde totalmente su estructura y por ende su función y también pierde su centro activo, por tanto no puede formar el mecanismo llave-cerradura donde se da el complejo enzima-sustrato que está más adelante. La inhibición es reversible, esta es a partir de venenos, insecticidas, organofosforados, inhiben la función de la enzima acetilcolinesterasa, que es una enzima muy importante porque es la encargada en muchas ocasiones de acelerar la velocidad de las reacciones. Más adelante van a encontrar la descripción de lo que deben estudiar para los ácidos nucleicos. Recuerden, al examen van a ir preguntas de toda esta presentación. Yo les voy a compartir la diapositiva. Esta diapositiva, además de ser
la conferencia del día de hoy es la guía para el examen final. De esta presentación voy a sacar las preguntas que van a aparecer en su examen final. Deben estudiar desde los carbohidratos hasta los ácidos nucleicos. Además, conocer las características generales de las biomoléculas y de los componentes inorgánicos de la vida que aparecen, si les recuerdo, al inicio de la presentación que lo estuvimos analizando en la clase anterior. Si no hay ninguna duda, muchas gracias por la atención prestada y el miércoles entonces pues ya tendremos tiempo para el examen. Cualquier duda saben que estoy al pendiente en los días que restan y el fin de semana hasta el próximo miércoles. Ahorita en un momento les voy a subir sus materiales a plataforma, de igual forma se los comparto por WhatsApp y les aviso que ya está lista su actividad para el día de hoy. Gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día. Gracias, profe. Igual buen día. Gracias.